Buen día. Vamos a mirar la corrección o realimentación de la práctica 1.1 para la asignatura de álgebra en grado noveno en la semana de trabajo del 15 al 19 de febrero. Entonces lo primero que vamos a hacer es recordar algunos conceptos antes de iniciar nuestra corrección de la actividad. Tenemos que existen algunos productos que no requieren que se realice el proceso, pues tienen siempre un comportamiento que podemos predecir. A esto lo conocemos como productos notables y su proceso inverso lo conocemos como la factorización. Entonces podemos ver que la multiplicación de un monomio por un polinomio, su caso contrario, su proceso inverso sería la factorización como factor común de un monomio. La multiplicación de dos polinomios, su caso inverso sería el factor común por agrupación. El producto de la suma por la diferencia de dos cantidades iguales o de un binomio por su conjugado, su proceso inverso sería la diferencia de cuadrados perfectos. El producto de la suma de a más b por a cuadrado menos ab más b al cuadrado sería el proceso inverso sería suma o diferencia de cubos perfectos. El cuadrado de la suma de dos cantidades o de la diferencia de dos cantidades, el proceso inverso de factorización sería el trinomio cuadrado perfecto. El producto de binomios de la forma x más a por x más b o el producto de binomios que comparten un término común, el proceso de factorización inverso sería trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. El producto de binomios de la forma mx más a por nx más b, que es una modificación de la anterior, es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c. El cubo de la suma de cantidades o el cubo de la diferencia de dos cantidades, su proceso de factorización contrario sería el cubo perfecto de tetranomios. El cuadrado de un binomio, su proceso contrario sería la suma o diferencia de potencias iguales. Una vez recordado esto, entonces vamos a mirar cómo debía quedar desarrollada la práctica 1.1. En el primer punto nos pedían desarrollar x más 8 al cuadrado. El desarrollo sería x a la 2 más 16x más 64. En el literal b, x menos 7 al cuadrado, tenemos que el desarrollo sería x a la 2 menos 14x más 49. En el literal c, tenemos 3x más 5 al cuadrado, entonces el cuadrado de 3x sería 9x a la 2, más dos veces el primero por el segundo, 3 por 5, 15, el doble 30, entonces 30x, más el cuadrado de 5 que es 25. En el literal d, 3 menos x al cuadrado, el cuadrado del primer término es 9, menos dos veces el primero por el segundo, sería 3 por x, 3x, el doble 6x, más x al cuadrado. Aquí debemos tener en cuenta el signo, que el primer y tercer término siempre deben ser positivos y el segundo término debe corresponder al signo que aparece en la operación inicial. X más 2 más y a la 3 elevado al cuadrado, entonces tenemos el primer término elevado al cuadrado, cuadrado de x, x a la 2, cuadrado de 2, 4, más dos veces el primero por el segundo. El primero por el segundo sería xy sobre 6. Pero, como es dos veces el primero por el segundo, 2 en el numerador y 2 en el denominador, uno multiplicando y otro dividiendo se cancelan, por eso queda x por y sobre 3, más el cuadrado del segundo término que sería y a la 2 sobre 9. En el literal f tenemos un producto de conjugados, entonces tenemos el primer término al cuadrado que sería x menos el cuadrado del segundo, 7 por 7, 49. En el punto 2 nos piden calcular el área de la figura como la suma de las áreas que lo conforman. Entonces tenemos que el área de la figura 1 es igual al área de la sección A más el área de la sección B más el área de la sección C más el área de la sección D. El área de la sección A,
que tiene lado x y es un cuadrado sería x al cuadrado. El área de la sección B, que tiene lado y y es un cuadrado, sería y al cuadrado. El área de la sección C, que es un rectángulo que tiene por un lado x y por el otro lado y, sería xy. Y la sección D, que también tiene como base x y como altura y, sería xy. Entonces tenemos x a la 2 más y a la 2 más 2xy. Ordenándolo tendríamos la expresión x a la 2 más 2xy más y a la 2, cuya expresión es un trinomio cuadrado perfecto. Tenemos en el segundo punto que nos piden calcular el área de la figura como suma de las áreas que lo conforman. Entonces tenemos que el área de la figura 2 es igual al área de la sección A más el área de la sección B. La figura A es un cuadrado que tiene lado x, entonces por consiguiente su área es x a la 2. La figura B es un cuadrado que tiene lado y, por consiguiente su área es y a la 2. Entonces el área de la figura 2 en total es x a la 2 más y a la 2. Vamos con el literal C. Nos presentan la figura 3. La figura 3 la obtenemos de sumar el área A más el área B más el área C. Entonces tenemos que el área A es un rectángulo que tiene por un lado x y por el otro lado x menos y. El área B es un rectángulo que tiene por un lado y y por el otro x menos y. Y la sección C es un cuadrado que tiene lado y, por consiguiente su área sería y a la 2. Desarrollamos aplicando la propiedad distributiva y tenemos que x por x es x al cuadrado, x por y es xy, y por x es xy, y por y es y al cuadrado y bajamos y al cuadrado. Entonces tenemos x a la 2 menos xy más xy menos y a la 2 más y a la 2. Tenemos términos que son iguales pero con signo contrario y los podemos cancelar. Por consiguiente, al cancelar los términos obtenemos x a la 2, la cual podemos ver que si es un cuadrado de lado x, entonces su área efectivamente sería x a la 2. En el literal D nos piden calcular el área de la figura como suma de las áreas que lo conforman. Tenemos que es una figura conformada por dos áreas que serían la A y la B. Entonces la figura 4 la podemos expresar como la suma del área A más el área de la sección B. A es un rectángulo que tiene por un lado x y por el otro lado x menos y. B es un rectángulo que tiene por un lado y y por el otro x menos y. Entonces multiplicando, aplicando la propiedad distributiva x por x, x a la 2, x por menos y xy, y por x, xy, y y por menos y sería menos y al cuadrado. Reducimos términos semejantes y nos queda que el área de la figura es x a la 2 menos y a la 2. Efectivamente, si comparamos el área de la figura, entonces tenemos que x a la 2 menos y a la 2 es igual a x menos y por x más y, lo cual nos estaría demostrando que una diferencia de cuadrados es igual al producto de un binomio por su conjugado. En el literal E nos presentan una figura y nos piden igualmente expresarlo como la suma de las áreas que lo conforman. La figura 5 está conformada por tres secciones, la A, la B y la C. La A sería un rectángulo que tiene por un lado y y por el otro lado x menos y. La sección B es otro rectángulo que tiene la misma área. Y la sección C, que es la más grande aquí representada, es x menos y elevado al cuadrado. Entonces, aplicando la propiedad distributiva tenemos y por x, xy, y por menos y al cuadrado, y por x, xy, y por menos y al cuadrado, y el desarrollo del cuadrado del binomio es el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
hacemos reducción de términos semejantes y obtenemos que el área sería de x menos y al cuadrado. En el tercer punto, nos piden escribir cada una de las expresiones necesarias para verificar que se cumplan las igualdades. Entonces, nos dicen que una expresión elevada al cuadrado nos da 25, la expresión elevada al cuadrado que da 25 es 5, entonces nos dan 7, que le sumo o le resto a 7 para que me dé 5, sería menos 2. Y la expresión sería al cuadrado. Tenemos que estamos multiplicando dos binomios cuyo producto es una diferencia de cuadrados, entonces debe ser un producto de conjugados. Los valores que nos faltan son 3 más x por 3 menos x. Si tenemos una expresión en la que n queda elevado a la 4 y está elevado al cuadrado, por potencia de potencias sabemos que se deben multiplicar, entonces 2 por 2, 4, el valor faltante era un 2. Y es el cuadrado de un binomio, entonces el término que nos hace falta es 2 veces el primero por el segundo, es decir, 2mn al cuadrado. En el literal D tenemos una diferencia de cuadrados como resultante del producto, entonces debe ser la raíz de 49, que es 7, y la raíz de 4x a la 2, que es 2x. Tenemos que 64 menos 9a al cuadrado es una diferencia de cuadrados, por consiguiente debe ser un producto de conjugados, y lo obtenemos sacando la raíz de los términos que obtenemos. La raíz de 64 es 8 y la raíz de 3a al cuadrado es 3a. En el literal F tenemos un trinomio cuadrado perfecto, es decir, que para obtener los valores que nos hacen falta debemos obtener las raíces del primer y tercer término. La raíz de 16 es 4, la raíz de a la 2 es a, la raíz de b al cuadrado es b. En el cuarto punto, nos piden expresar en forma factorizada el polinomio que representa el área de cada figura. Entonces tenemos que el área de la figura 1 sería igual a la base por la altura. Entonces, por un lado vemos que la base es x más y la altura es 2a. Desarrollándolo, obtenemos que el área de la figura A es x por 2ab y el área de la figura B es y factor de 2ab. Desarrollándolo por propiedad distributiva, tenemos que el área de la sección A sería 2abx y el área de la sección B sería 2aby. Combinando las dos expresiones tenemos que 2abx más 2aby es igual al producto de x más y por 2ab. Entonces tenemos que la primera es la forma desarrollada y la segunda es la forma factorizada. Ahora vamos con el literal B. Podemos verlo de dos formas. Lo primero es ver la figura 2 como el producto de la base por la altura. La base sería z más 5 y la altura 3x, porque tenemos 2x más x, 3x. Y también lo podemos ver como la suma de las áreas que lo conforman. El área de la sección A, que vamos a trabajarla como la sección verde, sería 2 por z, o sea, 2x por z, perdón, sería 2xz. La sección B, que sería el área azul, sería 2x por 5, o sea, 10x. La sección C, que sería la sección violeta, sería x por z, o sea, xz. Y la sección D, que sería la sección naranja, 5 por x, 5x. Sumando términos semejantes tendríamos 3xz más 15x. Entonces podríamos ver que 3x como factor de x más 5 se puede desarrollar como 3xz más 15x. Escribe en forma factorizada el polinomio que representa el área de cada figura. Entonces podemos verlo como la base por la altura
Entonces en la base tenemos 4x más 2y más 3z y como altura 7mn. Ahora, si lo vemos como el área de sus secciones parciales, entonces tendríamos que el área A es 7m por 4x, la sección B 7mn por 2y, la sección C como 7mn por 3z. Aplicamos propiedad distributiva, 7 por 4, 28, y mn por x, mnx, 7 por 2, 14, mn por y, mny, 7 por 3, 21, y mn por z, mnz. Entonces vemos que la expresión 28mnx más 14mny más 21mnz es la forma desarrollada de la expresión 7mn factor de 4x más 2y más 3z. En el quinto punto nos dicen que tenemos un cuadrado de lado 10 centímetros al que se le recorta una esquina con la forma del rectángulo de un cuadrado de lado de x, como se muestra en la figura. Entonces nos piden que escribamos la expresión que representa el área de la figura que se obtiene. Entonces, si tiene de lado 10, su área sería de 100. Pero si le quitamos un cuadrado de área x, de lado de x, entonces su área sería x a la 2. La expresión que nos modelaría el resultante sería 100 menos x a la 2. En la sección B que nos dicen cuáles serían las dimensiones del rectángulo con esta misma área, entonces podemos ver que si nosotros tomamos la sección rosada, la cambiamos y la colocamos al otro lado, tendríamos un rectángulo que tendría por un lado x más 10 y por el otro lado un rectángulo que tendría 10 menos x. Entonces podemos ver que efectivamente 100 menos x a la 2 sería una diferencia de cuadrados y las expresiones 10 menos x y 10 más x serían el producto de dos conjugados, cumpliéndose lo que habíamos hablado anteriormente. Y hasta aquí la explicación de esta práctica.